Lucas 24, 46 al 49, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos, capacítanos, guíanos, habla a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Te lo estamos suplicando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, para el paso que están de pie. Gloria a Dios. Antes de su partida a la presencia del Padre en los cielos, el Señor Jesús tomó a sus discípulos y los llevó fuera hasta Betania, dice la palabra del Señor, fuera de Jerusalén. Y estando ahí les encargó la tarea más sublime y a la vez más ambiciosa de todas las tareas que una persona, un ser humano pueda haber recibido jamás: ir por el mundo predicando el Evangelio para la salvación de todo aquel que creyera en el nombre de Jesús. Esto se antoja como una misión difícil, complicada para los tiempos en que estamos hablando de los apóstoles. Ellos, para empezar, no conocían quizá todo el mundo que ahora conocemos. Hay muchos lugares que para nosotros quizá están en oculto, ¿no? Hay islas en el Pacífico que a lo mejor nosotros ni nos imaginamos. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a unas personas de una de estas islas, que no me pregunten cómo se llaman porque no se me grabó. Pero la altura máxima que tienen a nivel del mar, creo que del mar son como 1 metro o 50 centímetros. Y cada año, con el calentamiento global, pues les va quedando menos tierra y más agua, ¿no? Porque está muy bajita la tierra en esa isla. Un islote, no sé cómo llamarlo. El caso es que para los apóstoles tenían una tarea que cumplir. Dios, a través de la persona del Hijo, los llama, los capacita y los envía con una tarea importante: ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Un día nosotros pudiéramos llegar a pensar que eran 12 discípulos, pero en realidad eran más de 500. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo, después de su resurrección, se apareció a Pedro, luego se apareció a los 12 y luego se apareció a un grupo de más de 500 personas a la vez, por allá en 1 Corintios capítulo 15. Entre todos ellos comenzaron un mover glorioso, hermanos. Entre todos ellos comenzaron lo que fue conocido en sus principios como los del camino. Luego, de forma burlona, les empezaron a llamar cristianos por allá en Antioquía de Siria. Cristianos se les llamó. Pero estos hombres comenzaron una revolución, hermanos. Comenzaron a hablar de un Dios que mucha gente no se imaginaba que existiera. Muchos tenían cientos, miles de dioses. Todavía en la India, por ejemplo, hay 133 millones de dioses. Nosotros aquí en nuestro Mexicalpan de las Tranzas los conocemos como santos, pero en otros países los conocen como lo que son, dioses paganos, que es lo que son. La cosa es que esta titánica tarea de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones como les fue ordenado hubiera sido imposible para un grupo de 500 o 600 personas que hubieran comenzado esta tarea, sobre todo por las persecuciones romanas. Gente que sufrió el martirio, que sufrió la persecución, que sufrieron el ser despojados de sus bienes, que sufrieron el ser quemados como antorchas en Roma, que sufrieron el ser lanzados como espectáculo a las fieras en el circo romano.
Y sin embargo, la tarea que ellos llevaron a cabo, hermanos, fue una tarea que ha alcanzado a nuestros tiempos, nos ha alcanzado a nosotros, a pesar de persecuciones, a pesar de tribulaciones, a pesar de menosprecios, incluso a veces de la gente que nosotros amamos. Pero el Evangelio ha crecido, el Evangelio ha avanzado, el Evangelio se ha expandido y hemos visto cómo Dios se ha encargado, hermanos, de respaldar este Evangelio. Y ese es el punto de esta predicación, hermano. Esa tarea que aquellos hombres llevaron a cabo hubiera sido imposible de llevar a cabo, de no ser por una persona, una. Todo ese trabajo que esos hombres hicieron, todo el martirio, todo el sufrimiento, todas las cosas que pasaron para que usted y yo tuviéramos hoy en día el Evangelio en nuestras manos, hubiera sido imposible sin una persona, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que les inyectó vida, fue el que les inyectó fuerza. El Espíritu Santo fue el que los llevó de la mano. El Espíritu Santo fue el que los tomó y los guió por todo el camino. Hoy nosotros necesitamos entender una cosa, hermanos. Jesús no les permitió salir a predicar inmediatamente. Jesús los llamó y los comisionó, pero les dijo: ustedes quédense en Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. No empiecen a predicar en Jerusalén. No comiencen a hablar de todo el mundo en Jerusalén. Esperen la promesa de mi Padre. Aleluya. A veces se nos hace fácil. A veces se nos hace sencillo emprender algo para Dios, porque sabemos que es de Dios, y como es de Dios, Dios nos tiene que respaldar. No, espere la promesa, espere que Dios lo invista de poder, espere que el Espíritu Santo venga sobre su vida. Hoy nosotros necesitamos entender una cosa: tenemos necesidad del Espíritu Santo. Hay necesidad del Espíritu Santo en la iglesia. Hay necesidad de que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Al igual que los primeros discípulos, nosotros también tenemos una tarea que cumplir y tenemos que salir a llevarla a cabo. Tenemos que ir a predicar el Evangelio. Pero para poderla llevar a cabo, hermano, nosotros necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya descendió. El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés y se quedó en la iglesia, se quedó en los discípulos, se quedó en los apóstoles, se quedó en los que se convertían después de ellos. Vimos el caso de Cornelio, por ejemplo. Hemos visto cómo en Berea, cómo en Tesalónica, cómo los corintios, por ejemplo, tenían los dones del Espíritu Santo a todo lo que daban. Hoy desgraciadamente la iglesia adolece. Y ya estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de una congregación en particular. Pero hoy, en nuestros días, la iglesia adolece, hermanos, de una aparente ausencia del Espíritu Santo. Estamos llenos de eventos, estamos llenos de conciertos, llenos de congresos, llenos de cursos, llenos de capacitaciones, llenos de muchas cosas. Pero se nos ha olvidado lo más importante: nada de lo que hagamos funcionará si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Y podremos llenar iglesias con cientos o miles de millones de personas. Podremos llenar estadios, podremos llenar gimnasios y auditorios de gente, de almas que están ahí. La cosa es que necesitamos que esas almas sean salvadas para la gloria de Dios, que esas almas sean salvadas para que escapen del juicio eterno. Y esto no será posible si el Espíritu Santo no está en esos lugares. Para poder llevar a cabo, hermanos, la obra que tenemos, es necesario el Espíritu Santo. Y necesitamos ver ¿por qué? ¿Por qué necesito al Espíritu Santo? Para predicarle a alguien. En primer lugar, la palabra del Señor me dice que yo necesito al Espíritu Santo entre nosotros y en nosotros para que podamos despertar como iglesia. Para que podamos despertar como iglesia. Estamos viviendo tiempos bien complicados en las iglesias, hermanos. Estamos llenos de gente convencida, pero pocos convertidos. Estamos hablando de gente convertida también, pero que se ha cansado en el caminar cristiano. Gente que es convertida, que ha nacido de nuevo, pero que se ha debilitado espiritualmente, porque nos hemos llenado a lo mejor de doctrina, a lo mejor de cultos, a lo mejor de formas, a lo mejor de figuras en la iglesia, y a lo mejor llenamos la iglesia con un montón
impalpables. No quiero generalizar porque todas las generalizaciones son mentiras. Pero hay iglesias que utilizan a las mujeres para llamar la atención. ¿Cómo las usan? A través de los panderos y a través de ciertos movimientos que hacen en los altares. Llega una persona nueva y dice: ¡ah, qué bonitas se ven las mujeres ahí! Sí, ahí se ven bonitas. ¿Y tu adoración en dónde queda? ¿Dónde queda lo que tú tienes que hacer? A lo mejor los de la iglesia sí, ya las vieron cientos de veces, ya no les llaman la atención. Pero llega la gente nueva. ¿Y dónde queda la predicación? ¿Dónde queda lo que ellos tienen que estar viendo? Fuimos a una congregación una vez, mi esposa y yo llevamos a Miguel para que oraran por él antes del trasplante. Y fuimos a un culto. Y empezaron las hermanas ahí a hacer con los panderos. Y de repente la gente de la misma iglesia, unas hermanas que estaban adelante de nosotros, hermanas de edad, o sea, no sé si viejitas, pero ya gente grande. Y digo grande de mi edad para arriba, o sea, 50 años para arriba. Yo también tengo los 50, pero llamé. Faltan como 3 horas. Faltan como 3 horas, o sea, chiflando dentro de la iglesia. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cómo? El Señor en su palabra dice: mi casa tendréis en honra. Eso dice la palabra: mi casa tendréis en honra. Quiere decir que la casa de Dios es un lugar de respeto. Pero ¿cómo va a haber un respeto cuando no hay un Espíritu Santo que induzca el temor a Dios? Hay iglesia, hermano, que no ha podido despertar desde la pandemia. Muchos se fueron con la pandemia y se quedaron con la pandemia. Y prefieren estar detrás de un celular que estar en la casa de Dios, donde dice la palabra: ahí envía Jehová bendición y vida eterna. De repente me ha tocado escuchar personas que me han dicho: hermano, estaba viendo el video en el teléfono, en el YouTube, qué sé yo, en el Facebook, y se veía que estaba la bendición de Dios. Y yo decía: ¿cómo no estoy allá? Pues porque no quiere. Porque se nos hizo más cómodo quedarnos en casa. Se nos hizo más cómodo quedarnos ahí, en el sillón, en la cocina, con las palomitas viendo al pastor. Como si fuera una película. Y ya cuando empiezan a entrar las pedradas le cambiamos a Netflix. Y qué cosa que dice que llegue Netflix para que no me van a acordar los episodios. Pero se nos hace más fácil. Hermanos, la iglesia necesita despertar. Necesitamos darnos cuenta, hermanos, que Cristo viene. Hace unos días atrás, platicando con unos pastores de otra congregación, les dije a los hermanos, y se los digo a ustedes: yo espero que Cristo no venga en Semana Santa. Espero con todo mi corazón que Cristo no venga en vacaciones de verano, o en Navidad, o en Año Nuevo, o el Día de la Madre. Que no venga en un día festivo, porque se nos olvida que hay un Dios. Se nos olvida que hay un compromiso que está primeramente para con Él. A veces vemos casos, hermanos, de personas, y no son pedradas, pero si usted siente que lo que estoy diciendo es por usted, hermano, téngalo por seguro, es por usted. Pero hay ocasiones, hermanos, que nos ha tocado: es que me es imposible ir, es que no puedo. Pero que no venga un día de campo familiar, porque hasta arrastrando quieren que lo lleven. Hasta arrastrando. Conocimos una persona que falleció con Gabriel. Ustedes saben que falleció con Gabriel. Y ahí va la viejita caminando. Y alguien dijo acá atrás: se murió Juan Gabriel. ¿Cómo que se murió? Así estamos, hermano. Muchos cristianos estamos igual. Hay que evangelizar. Va a haber un congreso del conde. Tenemos que despertar y darnos cuenta, hermanos, de que como cristianos nos está faltando buscar más a Dios. Tenemos culto de oración los viernes, tenemos culto los miércoles,
Tenemos escuela dominical a las 11 de la mañana los domingos. Tenemos nuestro culto a las 12. Miren los lugares, cuánta gente no vino. ¿Por qué? No sé. Repito, todas las generalizaciones son mentiras. Cada uno tendrá su razón de por qué no está aquí. Cada uno tendrá sus razones. ¿Sabe qué, hermano? Un día Jesús iba por el camino y de repente tuvo hambre y allá en la orilla vio una higuera. Y vino a la higuera porque la vio bonita, la vio llena de hojas, verde la higuera. Y vino a la higuera y le buscó por todos lados y vio que no tenía higos. ¿Sabe qué pasó con esa higuera? Pregunto, si usted fuera a la higuera y usted pudiera hablar y le pudiera decir al Señor Jesús algo, ¿qué le diría? Como higuera, ¿qué le diría usted a Jesús? Cuando Jesús dijera, sécate. La Biblia dice que Jesús maldijo a la higuera porque no había fruto en la higuera. ¿O sí? Ahora, ¿por qué no había fruto en la higuera? Porque no era tiempo de higos. Escuchen, no era tiempo de higos. Pero Jesús viene a la higuera a buscar fruto y no encontró fruto en la higuera. Y maldijo a la higuera a sabiendas de que no era tiempo de higos. Repito, si usted fuera esa higuera y usted le pudiera decir algo a Jesús en ese momento, ¿qué le diría? ¿Sabe qué le diría yo? Señor, no es tiempo de higos. No es tiempo de higos. ¿Por qué me maldices si no es tiempo de higos? Pregunto, ¿sería un argumento válido? Sí, para mí sí. Para mí sí. ¿Por qué me pides algo que no puedo dar cuando no es tiempo? Para mí es una razón válida. ¿Por qué voy a la iglesia, Señor, si me llegó visita que nunca viene? Es una razón válida para ellos. ¿Sí o no? No, es imposible que yo vaya a ese lugar, está re lejos. ¿Cómo voy a ir hasta allá? Ponemos una y mil excusas cuando se trata de Dios. Es que Dios se acuerda de mí, Dios sabe que soy polvo. Es que Dios sabe que soy débil. Es que Dios sabe que esto, es que Dios, sí, Dios lo sabe. Por eso te escribió ahí en la carta de los Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no son pedradas, es pan, duro pero pan, que necesitamos entender. Tenemos que despertar primero por nuestra propia vida espiritual, por nuestra propia vida espiritual, por nuestra propia relación con Dios. La iglesia necesita despertar y darnos cuenta, hermanos, de que no son buenos tiempos los tiempos que nos han tocado vivir. Darnos cuenta de que estamos viviendo tiempos complicadísimos. Tenemos que despertar para darnos cuenta de la necesidad que hay allá afuera. Estamos hablando de la comisión, de ir a predicar. Todo esto fue extra. Todo esto fue extra. Pero estamos hablando de la necesidad de la comisión que tenemos de ir a predicar. Y tenemos que despertar, hermanos, para darnos cuenta que las personas tienen que ser salvadas. Hay gente muriendo allá afuera que se está yendo al infierno. Todos los días hay gente muriendo. Dice Mateo 9:36: y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús estaba despierto y él estaba viendo la necesidad. A veces a nosotros la necesidad nos pasa de noche. Hace tiempo, no sé cuántos la habrán visto, a lo mejor soy el único carnal aquí en la iglesia, pero yo vi una película, y esa película está basada en un hecho de la vida real. Se llama En búsqueda de la felicidad, o La búsqueda de la felicidad, algo así. Se trata de un hombre que le va mal en los negocios, anda vendiendo unos aparatos para médicos que no se venden, son carísimos, para hacer los estudios que casi nadie quiere.
Y anda vendiendo esos aparatos, total que se va a la quiebra y la esposa lo abandona con un niño chiquito. Llega el momento, hermanos, en el que este hombre tiene que dormir con el niño en un baño, en una estación de un metro de allá de Estados Unidos, en la estación del metro, en un baño. Y según él se pone a jugar con el niño que estaban en una cueva y que no sé qué, y se duermen ahí en la cueva y nada que el sanitario del metro y alguien quiere entrar y le empuja la puerta y le está deteniendo la puerta para que no se meta. En una de las escenas de esa película estuve caminando por la calle, triste, abatido, y de repente pasan unas personas en un carro convertible, risa y risa. A veces nosotros estamos igual. Nadie se daba cuenta de la necesidad de ese hombre. Nadie se daba cuenta de las luchas por las que estaba pasando. Nadie se daba cuenta de que había una crisis moral, espiritual, económica, de diferentes índoles. En ese solo hombre había todo el peso del mundo encima y nadie se daba cuenta. A veces alrededor de nosotros hay gente que lleva todo el peso del mundo encima y nosotros como iglesia no nos damos cuenta. Yo no estoy diciendo que vamos a solucionarle la vida a todo el mundo, porque no podemos. Pero una palabra de consuelo, una palabra de Dios para esas personas, yo creo que todos la tenemos. Y todos podemos ir y hablar y decirles, el Señor te puede perdonar, el Señor puede transformar tu vida, el Señor te puede dar la sanidad que necesitas, el Señor puede hacer algo por ti. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hemos despertado a la necesidad de la gente. ¿Por qué no hemos despertado? Porque hemos descuidado la comunión con el Espíritu Santo. La tarea que tenemos, hermanos, la tenemos de parte de Jesús. Los recursos también los tenemos de parte de Él. Él nos envió al Espíritu Santo. A lo mejor usted dirá, es que yo no sé cómo, es que yo no estudié en el Instituto Bíblico, es que yo, hermano, tenemos al Espíritu Santo a nuestra disposición, pero es necesario que lo busquemos, es necesario que clamemos a Dios por su presencia. Decíamos ahorita en la dominical, como decía acertadamente la dominical, hemos dejado de buscar el bautismo en lenguas, hemos dejado de buscar el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en las iglesias. Ahora, hay que entender lo que es el mover de Dios en las iglesias también, porque de repente vemos perdonándome la expresión, cada marihuana en las iglesias. No, es en serio, es en serio. Vemos cómo ponen en ridículo al Espíritu Santo con sus tonterías. Decía un pastor, hablando de la doctrina de la Santa Risa, decía, no me pidan que me ría cuando por esa puerta entra un homosexual totalmente enviciado en la droga y totalmente invadido por el SIDA. No me pidan que me ría. No me pidan que me ría cuando veo a un empresario que está por suicidarse porque quebró su empresa. No me pidan que me ría. No me pidan que me ría cuando entra una persona llena de pecado, que no sabe para dónde va o si viene. No me pidan que me ría. No me pidan que me ría cuando veo la necesidad de una persona que está allí llena de suciedad, que ha contaminado su lecho matrimonial, que ha caído en adulterio, que ha caído en la pornografía. No me pidan que me ría cuando hay niños que están siendo metidos a la pornografía. No me pidan que me ría cuando hay niños que están siendo arrebatados de los brazos de sus madres. No me pidan que me ría. Y hay iglesias que no sé si todavía esté de moda, pero atacados de la risa en los cultos. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando como iglesia? Parece paradójico, hermanos. Pero ¿cuántas veces la necesidad pasa frente a nosotros y no nos damos cuenta de que la necesidad está ahí? Escuche este dato, hermano. En Chihuahua hay 1.135.000 habitantes. En Chihuahua, aquí en nuestra ciudad. Nada más en la pura ciudad de Chihuahua. 1.135.000 personas.
En el 2023, o sea, el año pasado, hace unos meses atrás, alcanzamos el nada honroso tercer lugar en homicidios a nivel nacional. Tercer lugar en homicidios. No sé en qué lugar vamos, hermanos. No lo investigué, no me alcanzó el tiempo. Pero teníamos un muy alto lugar también en suicidios. En suicidios. En muertes por adicciones. En muertes por adicciones. Sin contar a todas las mujeres de Juárez que murieron fueron las tiraron al desierto. Sin contar a todas ellas. Las mujeres se siguen desapareciendo en todo el país. Ya no nada más aquí en Chihuahua, en todo el país. Nuestro flamante cabecita de algodón, cuando ganó la presidencia de la República, fue y ofreció el país a los chamanes. Hace unos días atrás un senador hizo un ritual satánico afuera de la Cámara de Senadores. ¿Y la iglesia? ¿Y los cultos de oración? ¿Cuántos estuvimos aquí en un culto de oración, hermana, este viernes pasado? Ustedes dos, su hija, pues ya con mi esposa. Todos los viernes, a las 6 de la tarde, tenemos culto de oración. Yo sé, hermano, que está sonando duro, está sonando fuerte esta predicación. Pero si no despertamos, hermanos. Si no despertamos, miren, a veces a los chavalos aquí les damos las conoceras para que despierten, y no se van a la. A veces hay que sacudirlos para despertar. Estamos hablando, hermanos, escuche esto, de un promedio de 90 muertos al mes este año en Chihuahua por asesinatos. O sea, aunque el gobierno diga que el crimen va bajando, hermanos, las muertes por asesinato van subiendo. Ahora, no le estoy diciendo que vote por uno o que vote por otro, eso es entre usted y el Espíritu Santo, si es que está usted orando, que también debería estar orando por eso. Pero van 90 muertos por día en la ciudad de Chihuahua, según el periódico que consulté. Hay necesidad. Hay necesidad de que la iglesia despierte y empiece a clamar por el Espíritu Santo. Porque en la medida que seamos llenos del Espíritu Santo, nuestra boca va a empezar a hablar la palabra de Dios. De la llenura del corazón habla la boca. Y es importante que empecemos a llenarnos de la palabra de Dios, que empecemos a llenarnos del Espíritu Santo, para que por nuestros poros fluya, para que por nuestra boca fluya la palabra que transforme los corazones, que cambie las vidas. Qué importante es que aprendamos y entendamos que el cristianismo es mucho más que una religión, es una relación con Dios, es una relación personal con su Espíritu Santo. Necesitamos despertar, hermanos. Platicando con un pastor, bueno, no es pastor, es hermano en otra congregación, me contaba que había pagado 200 pesos para mandar a sus hijos, tiene dos, a una velada de oración, a una iglesia al norte de la ciudad. No voy a decir el nombre porque no me acuerdo, como que más. 200 pesos, dos muchachos, a una velada de oración. Escucha lo que estoy diciendo, ¿velada de qué? Oración. Por allá a las 11, 12 le hablé a mi hija a ver cómo estaban, y mi hija me contestó bien cansada, me dijo, ay, estoy bien cansada. Y le dije, pues ¿qué los tuvieron estas 2 horas? Le dijo, ¿hincados o qué? No, dijo, estábamos bailando el caballo el payaso de rodeo. En una velada de oración, escuche, de jóvenes y adolescentes. Estábamos bailando el payaso de rodeo y tu hermano allá está jugando al básquet con los jóvenes, con los varones.
Y ahorita nos van a poner un concierto de Taylor Swift. ¿Quién sabe quién será esa persona? Pero cristiana no creo que fuera. No. En una iglesia de la ciudad, en una velada de oración, por la que además cobraron 100 pesos por cabeza. Aquí en la ciudad de Chihuahua, donde hay 90 muertos diarios por crimen, por el puro crimen, sin contar enfermedades. La pregunta es, ¿cuántos de esos 90 y cuántos de todos los que estuvieron enfermos y murieron por enfermedad, cuántos pasaron a la eternidad con Cristo? Si nos damos cuenta que necesitamos despertar, si nos damos cuenta que necesitamos al Espíritu Santo, si nos damos cuenta que necesitamos doblar la rodilla y decirle: Señor, perdónanos, como iglesia, perdónanos porque no hemos cumplido con lo primordial, que es buscar la comunión contigo. Ya ahorita olvídese de la comisión, olvídese de salir a predicar. Necesitamos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Ya lo demás vendrá por añadidura, pero necesitamos llenarnos de su presencia. Necesitamos despertar y entender que hay gente que necesita, que nosotros mismos necesitamos la presencia de Dios. Su poder, su amor, su gracia, su misericordia. Es terrible, hermanos, pero el mundo y sobre todo el príncipe de este mundo ha cerrado los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero lo terrible, hermanos, lo tremendo es que ha cerrado los ojos a la iglesia para que no seamos capaces de ver la realidad de las cosas que estamos viviendo. Por eso es que se hace necesaria la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que se hace necesaria la búsqueda de su amor, de su bondad, de su poder sobre nosotros, entre nosotros y en nosotros, para que podamos abrir los ojos, hermanos, y darnos cuenta de que no hemos estado haciendo lo que deberíamos de hacer, que es proclamar la palabra, pero sobre todo, lo más importante, llenarnos nosotros de Él, porque nadie puede dar lo que no tiene. En segundo lugar, hermanos, para llevar a cabo la tarea que nos fue encomendada, es necesario que el Espíritu Santo esté entre nosotros y en nosotros, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos convencer a nadie. Yo al menos no convenzo a nadie. Yo necesito que el Espíritu Santo esté en mí y hable a través de mí, para que la palabra pueda llegar al corazón. Yo puedo llegar a su mente, yo puedo llegar a su intelecto, a través de argumentos, a través, no sé, de bases que sostengan lo que estoy tratando de decir. Pero el único que puede convencernos a nosotros y a los de afuera es el Espíritu Santo. Dice la palabra: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay dos cosas que me gustaría mencionar en este punto. Lo primero tiene que ver con aquello de lo que todos los seres humanos debemos ser convencidos. Y lo segundo tiene que ver con quién es el único que puede convencernos de ello. Y hablando de lo primero, es necesario que todos los hombres podamos entender qué significa cada una de estas premisas de que el mundo necesita ser convencido. Primero, de pecado, por cuanto no creen en mí. Eso tiene que ver, hermano, con la condición natural del hombre. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Sabe usted cuál va a ser la base de la condenación o de la salvación de todos los seres humanos? ¿Cuál va a ser esa base? ¿Por qué vamos a ser salvos o condenados? Algunos dirán: es que yo he hecho cosas muy malas. Otros dirán: no, pues yo no tantas, pero, o no tan malas. ¿Las ha tocado esa frase? Yo no soy tan malo. Ese tan, que sí es malo, aunque no tanto, pero sí es. Pero ¿cuál es la base? ¿Cómo es que Dios me va a condenar o me va a salvar? Si yo a lo mejor hice cosas terribles, peores que las que cualquiera de ustedes hubiera podido hacer, ¿por qué soy salvo? O al revés, ¿por qué me voy a condenar? Hay una sola razón.
Y es la decisión que yo tome. Escucha lo que voy a decir. Para que luego me dicen, ay, pastor anda diciendo herejías. Lo que nos salva es la fe. Yo decido si creo o no. Dice la palabra, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que te va a condenar o lo que te va a salvar es tu decisión. Tú decides si te vas al cielo o al infierno. Es tu decisión. Tú decides lo que vas a hacer con lo que te estoy predicando ahorita. A lo mejor tú dirás, no, es tu decisión. Tú tienes que tomar la decisión. Ahorita estamos, como dice la palabra, ¿no?, en ese valle de la decisión. El valle de Jezreel. Estás en el valle de la decisión. Tú decides qué camino vas a tomar. Saliendo por esa puerta, tú decides. Mi trabajo termina en esa puerta. Es más, mi trabajo termina bajándome de ese escalón. De aquí para allá, como dijeron los de la Junta de Aguas, es su problema. Yo no llego hasta el calle, hasta la toma. Ya de ahí para allá, un problema suya. Hace unos días atrás tuve problemas con el medidor, se les estaba cayendo el medidor de ahí de la luz. Y fui a reportarlo a la Comisión Federal. Y dije, necesito que vengan ellos a moverle, pero van a pensar que tengo algún chamaco metido ahí o algún chamito. No, mejor, es problema suyo, no presenté la valla, usted mismo arreglele. Bueno, y cuando yo lo quite, me llega ahí un camión de la comisión, no, usted, es trabajo suyo, es problema de usted. Bueno, saliendo de aquí, hermano, es problema de usted. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. A eso se refiere cuando dice de pecado por cuanto no creen en mí. Porque la condenación, hermano, a lo mejor usted ha hecho mentiras, a lo mejor usted ha robado, a lo mejor usted ha blasfemado el nombre de Dios, a lo mejor usted ha tenido ídolos, a lo mejor usted no ha amado a Dios como Dios quiere que lo amemos. Pero esa no es la base de su condenación, porque todos los pecados son perdonados en Cristo Jesús. Todos los pecados, por terribles que sean, así tenga usted un pacto con el diablo, es perdonado en la sangre de Jesucristo, se diluye todo pecado. Por eso es que los satanistas pueden ser salvos. Si se arrepienten y vienen a los pies del Salvador y piden perdón por sus pecados, pueden ser perdonados, porque aún el más terrible de los pecados puede ser perdonado. Lo que hace la diferencia es tu decisión. ¿Crees o no crees? ¿Quieres o no quieres? Es tu decisión. Pero el Espíritu Santo tiene que convencer de eso. De pecado por cuanto no creen en mí. Eso tiene que ver con la condición natural del hombre. El hombre sin Cristo está condenado, por cuanto el único medio de salvación dispuesto por Dios para nosotros es el nombre del Hijo unigénito de Dios que vino del cielo a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Es necesario que entendamos también, hermanos, cuál es la base de la condenación. Si nosotros, si notamos lo que dice Juan 3:18, dice, el que le cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora notemos que no nos dice que el asesino ya es condenado. No nos dice que el mentiroso ya es condenado. No nos dice que el adúltero ya ha sido condenado. No, dice el que no cree. El que no cree. Entonces, hermanos, es imposible que nosotros podamos despertar a esta realidad si no es por el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza. También es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia por cuanto voy al Padre, dijo Jesús. Justicia por cuanto voy al Padre. ¿A qué se refiere eso? Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. No hay otra manera. Ahora, Él dice de justicia por cuanto voy al Padre. Notemos que cuando Jesús está diciendo estas palabras, Jesús todavía no iba a la cruz. Él todavía no moría por nuestros pecados.
Pero dice de justicia por cuanto voy. La única manera para que Jesús subiera al Padre y hubiera justicia para nosotros era que Él muriera en la cruz del Calvario, resucitara al tercer día y fuera ascendido a los cielos. Pero Él tuvo que pasar por ese proceso de la cruz. Por eso habla de justicia. Por cuanto yo voy al Padre. ¿Qué les está diciendo? El Espíritu Santo los va a convencer de justicia. Porque yo voy a morir por ustedes. Porque mi sangre va a limpiarlos de todo pecado. Porque mi sangre va a pagar el precio que los pecados de ustedes merecen. Yo voy a dar el precio. Yo voy a dar el pago por lo que ustedes nunca jamás podrían pagar. Por eso dice de justicia. Por cuanto yo voy al Padre. Porque yo voy a morir por ustedes. Y luego me voy a levantar. Y voy a subir a la presencia del Padre a interceder por ustedes. Aleluya. La palabra es clara. Dice que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Así que el Espíritu Santo es el que va a convencer de justicia. Pero también de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Aceptas a Jesús? Que bueno, eres justificado. No lo aceptas, vas a pasar el mismo destino que el que ya fue juzgado, que el príncipe de este siglo. La única manera en la que yo no me tope de frente con Satanás es yendo en su misma dirección. No sé si me expliqué. A ver, ven, por favor. Voy a hacer un ejemplo más vívido. ¿Quién quiere ser Satanás o yo? Sube que arriba. Confianza, no muerdo. Vamos a suponer que yo soy Satanás. Dice ahí la palabra que fui juzgado. Ya tengo un destino. ¿Sí? Yo ya tengo un destino porque ya fui juzgado, ya fui condenado. En vez de estar luchando por su salvación. Si yo voy hacia allá, a mi condenación eterna, Ebed tiene que ir en sentido contrario a fuerzas. ¿Sí? Pero, si Ebed va buscando su salvación en la misma dirección que yo, ¿a dónde va a llegar? La única manera de que Él no se tope de frente conmigo es que vayamos en la misma dirección. ¿Me expliqué? ¿No? ¿No me expliqué? Ok, camina. Aquí vamos a toparnos en el piano los dos. Si el piano fuera el infierno, yo soy Satanás y voy a mi destino eterno, y Ebed va buscando su salvación, caminando en la misma dirección que yo. ¿Ya me expliqué? Ya. Gracias, Señor. De juicio, por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ok, nosotros tenemos una tarea y es evitar que Ebed siga caminando hacia el piano. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo entre nosotros y en nosotros convenza a Ebed, porque yo no lo voy a poder convencer. ¿Cuántos años duró mi madre orando por mí, clamando a Dios por mí, para que yo pudiera convertirme al Evangelio? Nomás 17 años, casi 18, hasta que el Espíritu Santo tocó mi corazón en un culto de jóvenes donde ni siquiera dijeron que Cristo te ama. Mi mamá ya me lo había dicho, 17 años. Ahí Dios tocó mi corazón. Ahí el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Ahí el Espíritu Santo usó a una persona para que hablara a mi vida, a mi corazón. Ese día en la mañana, antes de la predicación, Dios usó a un joven para que fuera a mi casa, Efraín Chacón, para que me dijera que Dios me había mostrado a mí, a él. No sé si me expliqué.
Le había mostrado mi cara, le había mostrado mi nombre y le había dicho que fuera y me dijera que tenía que ir al templo ese día en la noche. Fue cuando Dios trató conmigo que me convertía en evangelio. A lo mejor usted está hablándole a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a su mamá, a su papá, qué sé yo. Y es tiempo de que empecemos a pedirle a Dios: Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que vaya y les hable de tu palabra. O usa a alguien más que esté lleno de tu Espíritu para que les hable tu palabra. Porque ni yo, ni fulano, ni sultano, ni nadie los va a poder convencer, sino solamente el Espíritu Santo de Dios. Por eso lo necesitamos, hermano. Saben que yo amo a mi familia y quiero que mi familia esté conmigo en el cielo. La oración de mi esposa y mía para con el Señor siempre es: Señor, queremos llegar, pero queremos llegar con nuestros hijos. No queremos llegar solos. Somos 4, Señor, acuérdate de los 4. Necesitamos que el Espíritu Santo trate con nosotros, que el Espíritu Santo trate con ellos. Jesús dijo alguna vez: el que conmigo no es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. En cierta ocasión una persona me dijo que Dios no iba a lanzar a sus hijos al infierno. Yo le dije: tiene usted razón. Dios no va a lanzar a sus hijos al infierno. Nada más que Dios, nada más tiene un hijo unigénito. Los demás son adoptados. Y los que no han completado el proceso de adopción no son hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios por adopción. Él nos adoptó. La Biblia dice que envió al espíritu de adopción. ¿Cuál es el espíritu de adopción? Es el Espíritu Santo. Y lo envió a nuestras vidas para que usted y yo fuésemos adoptados hijos de Dios. Así que ya la libramos. Por ese lado ya la libramos. Somos hijos de Él. Y Él no va a lanzar a sus hijos. Pero la Biblia dice que Jesús en cierta ocasión les dijo a los fariseos, saduceos y a todos esos feos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso les dijo. O sea, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y sí, es cierto, Dios no va a lanzar a sus hijos al infierno, pero los que no son sus hijos sí. Por cuanto el príncipe de este siglo, de este mundo, ya fue juzgado. Ya ha sido juzgado. Había una costumbre entre los reyes de la antigüedad que cuando había una guerra y un rey conquistaba a otro y ese rey moría, el rey conquistado moría, los hijos de ese rey todos eran ejecutados para evitar una posible revuelta, para evitar que ese rey o ese príncipe que quedaba se levantara y el pueblo lo apoyara y mataran al rey que había conquistado, al rey conquistante, el rey triunfante, y lo mataran y recuperaran el reino. Entonces todos los hijos de ese príncipe o de ese rey, sus hijos, sus nietos, toda su familia eran ejecutados. Algo que llamó mucho la atención cuando David dijo: no ha quedado alguno de los hijos de David, de Saúl, dijo, a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán. Fue algo que llamó la atención, fue algo extraordinario en un rey, que buscara a uno de los descendientes del rey depuesto o del rey muerto para tener misericordia de él. Fue algo digno de asombro por toda la corte. Y todavía va y lo sienta en la mesa a Mefiboset. Va y lo sienta a la mesa del rey y dice: este hombre va a comer de la mesa del rey. Nada más para que... Pero, ¿a dónde los quiero llevar con esto? A que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Y toda su descendencia, todos sus hijos, van para la misma. ¿Sí lo estoy viendo? La segunda cosa importante que debemos entender en cuanto a que Él compensará al mundo de pecado, de justicia y de juicio, es la verdad de que sin Él nosotros no podemos llevar a cabo la obra. Nosotros no podemos.
La Biblia nos dice claramente que el hombre sin Dios ha sido entregado a una mente reprobada. Pues habiendo conocido a Dios, dice Romanos 1, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Uno de los un salmo dice, dijo el necio, no hay Dios. El necio es el que dice que no hay Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense qué tremendo está esto. Hablando con una persona en una ocasión, en una tienda donde trabajé, en una tienda de pinturas, yo hablando de las imágenes, de los ídolos, él me dice, no, es que el padre dijo que se refería a que hacían imágenes de los toros, de las serpientes, de diferentes cosas. Y cuando lo llevé a este pasaje, aquí dice claramente, imagen de hombre corruptible. Hombre corruptible. En Deuteronomio dice, varón o hembra. O sea, hombre o mujer. ¿De qué son las imágenes que hay en México? ¿No son de hombres y mujeres? Dice, en semejanza de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. A las criaturas. ¿Sabe usted que usted y yo somos criaturas? Somos criaturas. Igual que un caballo, que un perrito, que una chiva, una oveja, no sé, una piedra, es una criatura, es la creación de Dios. Y el hombre le dio honra y le dio culto a la criatura antes que al Creador. Dejaron a Dios por servir a sus ídolos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, desleales, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y escuchen, porque termina diciendo lo siguiente: quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Por ejemplo, una persona que ve pornografía sabe que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero se complacen en ellos. Aquí hay un par de palabras que son clave, hermano, para este punto. Se complace. Se complace. Qué difícil es hacer entender a una persona que está condenada cuando se complace en lo que hace. Que le gusta. No, a mí déjenme así, yo así soy feliz. Yo cuando quiera dejo la botella, yo cuando quiera dejo el cigarro. Nosotros podemos desesperarnos y enojarnos e incluso tomar la decisión de dejar de hablarles de Cristo. Nosotros como seres humanos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos al Espíritu Santo para despertar y darnos cuenta de la necesidad que como iglesia tenemos. Necesitamos darnos cuenta, despertar y darnos cuenta de la necesidad que hay allá. Yo sé, hermanos, que
como iglesia a veces este tipo de predicaciones lastiman, llenen nuestro orgullo, nuestro amor propio. Porque pensamos, pues si soy cristiano, ¿por qué me está diciendo todo eso? Lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Si usted siente que algo de lo que yo digo es por usted, ponga fija demencia, fíjese a cuentas con Dios. Dígale al Señor, Señor, pues ¿por qué mi pastor está hablando esto? ¿Qué me falta? Me siento desanimado, me siento desalentado, he fallado. Si soy yo, dijo Judas, seré yo, Señor. Bueno, entonces los demás también lo dijeron, no nos hagamos. No os hagáis, dice la Biblia. No os hagáis. ¿Seré yo? ¿Estaré fallando? No. ¿Me está fallando? No. ¿Cuánto tiempo hace que no hablo en lenguas? ¿Cuánto tiempo hace que no siento la presencia del Espíritu Santo? Aquí va a servir el pastor. No, eso no se preocupe. Al final le van a dar patrullas en la diga y me está viendo. ¿Cuánto tiempo hace que no sentimos la presencia del Espíritu Santo? Que no lloramos en su presencia, que no nos descargamos en su presencia. Yo creo que ese es el momento, hermano, de decirle, Señor, aquí estoy. Amén. Aquí estoy yo, Señor. Si los demás no están, si los demás ya están en la comida, si los demás ya están esperando a que termine el pastor, yo no, Señor, aquí estoy. Yo necesito de tu Espíritu Santo. Sobre su pies. Y al altar está abierto, Señor, que venir al altar. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Le digo a mis hermanos, Señor, porque yo creo, tú pusiste en mi corazón este pecado. Y ciertamente, Señor, reconocemos que necesitamos más de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que necesitamos que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones. Que necesitamos que tu Espíritu Santo haga morada en nosotros, conforme a tu promesa, conforme a tu palabra. Ciertamente, Señor, hay necesidad ahí afuera. Y nosotros hemos sido llamados, Señor, a compartir tu palabra, a llevar tu palabra a todo aquel que ha cometido sus delitos y pecados, y a traer delante de ti, Señor, esas almas, esas personas, esa gente, Señor, que necesita ser rescatada. Señor, nuestro plan es salir a predicar a las calles, Señor. Pero pensando en esto que tú has hablado, Señor, yo quiero pedirte que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. No queremos postergarnos, Señor. No queremos dar más tiempo a que el enemigo siga ganando terreno y llevando más almas a la condenación, Señor. Pero necesitamos que tu Espíritu Santo llene este lugar y llene nuestros corazones, llene nuestras vidas, para que podamos salir, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Porque ciertamente, Señor, hay otra situación que tenemos que entender también, Señor. Y es que necesitamos tu Espíritu Santo, porque la lucha, Señor, no la podremos ganar nosotros solos. Necesitamos que tú estés con nosotros. Por eso en esta tarde, Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo descienda con poder, Señor, sobre nuestras vidas y podamos ver tu gloria y podamos ver el mover de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, el mover de tu gloria, el mover de tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que podamos entender la necesidad y podamos verla, Señor, frente a nosotros y podamos llevar ese pan de vida, Señor, a todos aquellos que lo necesitan. Hay almas que están muriendo, Señor, y están siendo arrastradas al infierno, mientras tu iglesia pierde el tiempo, Señor, en eventos y congresos que nada dejan. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a llenarnos de tu presencia, a buscar esa comunión con tu Espíritu Santo, a buscar la comunión contigo, Señor, para que podamos entender y podamos ver realmente, Señor, en nuestro propio corazón esa presencia que nos impulse, que nos lleve, Señor, a buscar al perdido y a traerlo ante ti, Señor. No ante la iglesia, no ante un grupo de personas, de hombres, de mujeres que
que no podemos hacer nada más, sino que podamos traer las almas a ti, Señor, para que sus pecados sean perdonados y sus vidas sean rescatadas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu nombre glorificado en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, pues que Dios me los bendiga. Nada más nos resta despedirnos. Nos saludan el lugar a nuestros hermanos para que nos despidan. Les recordamos, hermanos, nuestros cultos: miércoles a las 6 de la tarde, viernes a las 6, la oración. El domingo a las 11 de la mañana, la escuela dominical, y a las 12 nuestro culto. Estén orando, hermanos, para que Dios abra puertas. De hecho, ya mañana, por favor de Dios, voy a llevar la solicitud para el permiso para predicar en las calles. Les comentaba, creo que el viernes o el miércoles, que en años pasados me pedían 2 patrullas, una ambulancia y un plan de contingencia, y no recuerdo qué más me pedían. Y este año, hermanos, me pidieron la solicitud para el permiso y copia de la credencial de elector. Entonces, por favor de Dios, mañana la llevamos. Y en el mes de mayo, hermanos, vamos a estar predicando los sábados, excepto cuando haya algo aquí interno. Por ejemplo, la reunión de varones, ese día se suspende la predicación, pero los demás sábados vamos a estar saliendo a las calles a predicar la palabra. Si usted tiene disponible ahí afuera de su casa una toma de corriente o adentro de una extensión y gusta que prediquemos afuera de su casa, me dice, nos ponemos de acuerdo, fijamos una fecha y sería un sábado por la tarde, a eso de las 6, 7 de la tarde, para estar aprovechando un poquito de la luz del sol y ya lo que sería antes de que nos gane el tiempo, antes de que nos dé frío. Probablemente, hermanos, si logramos también a lo mejor una pared o algo donde podamos proyectar una película, a lo mejor podemos proyectar una película. Tenemos películas cristianas para proyectar en la pared. Tenemos un proyector como pero con un foco un poquito más claro que se puede utilizar. Entonces, tenemos con qué, hermano, vamos a darle en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermana Mari. Aquí está el rol del aseo para que vengan a ver cuándo les toca o cuándo les toca traer papel fabuloso. Ok, muy bien. Para que lo vean, y ahí rebanando el pastel cuando salgan para que agarren una banadita de pastel. Ok, hermanos, pues ya escucharon, ahí está en ese poste, en esa columna de ahí, por el lado de aquel lado, está el rol del aseo, para los que les toca hacer aseo, o nos toca, porque también estamos ahí incluidos, hacer el aseo o traer productos de limpieza. Los que se tomó en cuenta, hermanos, varias cosas. Una, que pudieran estar las varias personas al mismo tiempo aquí en el templo, y las que no pueden estar en el templo, pues que por ejemplo la hermana Lidia o la hermana Isabel o así, que trajeran algo de limpieza para el templo. Entonces ahí está el rol para que revisen, por favor, y podamos estar trayendo lo necesario y haciendo el trabajo. Una pregunta. ¿No sería posible que sean los cultos en los domingos por la tarde? O sea, lo de... Es que quienes trabajan. De quienes, pues sería muy difícil y me gustaría participar. Pues vamos a meditar eso, vamos a analizarlo y ya lo vemos. Porque sí, a veces es complicado, pero vamos a ver qué se puede hacer en cuanto a eso. ¿Qué más? Pues creo que es todo, hermanos. Dios me los bendiga. Dejo lugar al hermano Nebet y para ser despedidos. Dios bendiga. Gracias. Con este canto, hermanos, nos despedimos para ver al Señor. Vamos a meditar en Él y en el nombre de Jesús. Adoraré a buscarte este canto. Gracias, Señor.